George me persiguió tanto que toda la ciudad se enteró. Antes era rebelde y salvaje, pero por mí suavizó sus bordes, tratando torpemente de cambiar. Todos decían que estaba locamente enamorado de mí. Pero nadie sabía la verdad. El día que mi hermana regresó al país, la acorraló contra la pared y la besó con pasión. Luego, apurado por explicar, dijo: Amelia es solo tu reemplazo. ¿Cómo podría amarla? Mientras ella esté cerca, nadie te prestará atención. Capítulo 1. El día que Diana regresó al país fue justo mi cumpleaños. George me mandó un mensaje diciendo que algo había surgido y necesitaba reunirse con un accionista importante. Me pidió que lo reemplazara y atendiera a un cliente. Este negocio es crucial. No puede haber errores. Me aseguró: cariño, eres la única en quien confío. Hace unos años, George tuvo una pelea con su padre y salió furioso de la casa de la familia Ann. Yo lo apoyé mientras empezaba desde cero. Trabajando juntos para salir adelante, yo sabía cuánto valoraba la compañía que había construido desde el principio. Podía escuchar la ansiedad y culpa en su voz, así que no lo cuestioné. El cliente que iba a conocer tenía algunas disputas pasadas con George, y estaba claro que no venía con buenas intenciones. Al ver que George no había llegado, el cliente decidió hacerme las cosas difíciles. Whisky tras whisky bajó por mi garganta, la dureza quemaba mi garganta y encendía mis entrañas. Cuando finalmente se cerró el trato, me disculpé para ir al baño, usándolo como escape de las manos vagabundas del cliente, pero nunca esperé encontrarme con George ahí. Él sostenía suavemente a una chica en sus brazos, presionándola contra la pared y besándola con devoción, como si fuera lo más precioso del mundo. Su voz estaba contenida pero llena de emoción reprimida. Dijo: Diana, realmente hemos perdido demasiado tiempo juntos. Luego, apurado, le explicó: Amelia es solo tu reemplazo. ¿Cómo podría amarla? Mientras ella esté cerca, nadie te prestará atención. Vi a George, parado bajo la luz, de repente ponerse de ojos rojos, luciendo asustado y perdido. Nunca había visto a George así. Incluso durante los momentos más difíciles de su carrera, George siempre había sido el joven maestro orgulloso y desafiante en su corazón, pero frente a Diana, se hacía increíblemente pequeño. Era como si tuviera miedo de que Diana lo rechazara. Me quedé en la esquina, viéndolos besarse apasionadamente. Y sentí un frío extenderse por mi cuerpo. Las náuseas que apenas había reprimido subieron de nuevo. Era asqueroso, de verdad. Capítulo 2. Diana es mi hermana biológica. Pero cualquiera que nos haya conocido negaba con la cabeza y suspiraba: no parecen hermanas en absoluto. Diana es extrovertida y generosa, mientras que yo soy sombría e insegura. Tanto en lo académico como en la apariencia, Diana siempre me superó por mucho, incluso nuestros padres la favorecían. Cada vez que presentaban a sus hijas, siempre era solo Diana. He sido invisible desde que tengo memoria. La primera vez que realmente llamé la atención de alguien fue por George. En ese entonces, el hijo mayor de la familia Ann me persiguió tan insistentemente que se convirtió en una historia muy conocida en Jiangcheng. Me sacó de mi caparazón y abiertamente les dijo a todos sus amigos: me gusta Amelia. Era Amelia, no Diana. Nadie lo creyó en ese momento. Ni siquiera mis propios padres. A menudo me apartaban, su tono ansioso e impaciente: ¿lo estás chantajeando con algo? Y tenían razón. Diana es mucho mejor que tú. ¿Quién en su sano juicio te elegiría a ti? No fue hasta que George comenzó a suavizar sus bordes por mí, tratando torpemente de cambiar, que finalmente creyeron que George realmente me amaba. Bueno, es bueno que Amelia tenga a alguien que la ame. Más tarde, Diana se fue a estudiar al extranjero. Antes de irse, me dijo algo. Sus ojos tenían una emoción que no pude entender. No fue hasta mucho después que me di cuenta de que se llamaba lástima. Capítulo 3. Los dos se quedaron juntos por un rato antes de irse. Y durante todo ese tiempo, los ojos de George solo estaban en Diana. Ni siquiera miró hacia atrás. Si George hubiera volteado la cabeza, me habría visto parada en la esquina, pero Diana me vio. Me lanzó una sonrisa presumida y luego, afectuosamente, se enganchó del brazo de George. La vibración de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era mi única amiga de la preparatoria. Se quejó: sé que no te gusta Diana. Pero incluso si esta reunión es en parte para darle la bienvenida, todavía éramos compañeros de clase.
¿De verdad no planeabas venir? ¿Reunión de clase? Estaba sorprendida. ¿Cuándo me notificaron? Hace unos días. El presidente de la clase incluso envió invitaciones personales por mensaje. Instintivamente revisé mis mensajes, pero no pude encontrar la invitación. Sin embargo, Lisa dijo que yo la había rechazado. La única persona que tenía acceso a mi teléfono era George. Así que la llamé directamente. Lo siento, de hecho resulta que estoy libre hoy. ¿Dónde están? Lisa felizmente me dio la dirección. Capítulo 4. Cuando entré al salón de banquetes. George y Diana estaban siendo animados por la multitud para compartir un abrazo de reencuentro largamente esperado. Diana se rió y, amablemente, abrió sus brazos hacia George. Elegante y confiada, Lisa, parada cerca, estaba a punto de explotar de rabia. Cuando me vio entrar, sus ojos se iluminaron y deliberadamente me acercó, diciendo en voz alta: «Su verdadera novia está justo aquí». No es exactamente apropiado estar abrazando a otra mujer frente a todos, ¿no creen? Alguien murmuró: ¿no han terminado todavía? Y la atmósfera instantáneamente se volvió incómoda. Cuando George me vio, un destello de sorpresa y pánico cruzó su rostro. Pero aún así caminó hacia Diana y le dio un abrazo educado y distante. Luego se separaron rápidamente. «Solo somos viejos amigos que no se han visto en un tiempo», Diana me dijo con una sonrisa. Bromeando, además, George pronto será mi cuñado. Así que no malinterpretes. El cuerpo de George se puso rígido por un momento. Caminó hacia mí, afectuosamente poniendo su brazo alrededor de mis hombros, como si las mentiras de antes nunca hubieran existido. Con una sonrisa desafiante, dijo: «Así es. Amelia es mi esposa. Cualquiera que diga algo que la moleste tendrá que lidiar con mis puños». Podía escuchar la frustración en la voz de George. Mientras hablaba, su mirada nunca dejó a Diana y su agarre en mi hombro era dolorosamente fuerte. Todos estallaron en risas. Sonreí a través del dolor, pero no dije ni una palabra. Gracias a esta escena, nadie siguió molestando a George y Diana. Sin embargo, también me evitaban deliberadamente. Eso fue hasta que alguien que una vez había perseguido a Diana de repente preguntó: «Escuché que te casaste en el extranjero». La sonrisa calmada de Diana se congeló en su rostro. Capítulo 5. Mi relación con Diana siempre ha sido distante. Pero siempre he sabido que ella es una persona orgullosa y segura de sí misma. Al escuchar el comentario, me sorprendí un poco y la miré. «Tengo un amigo en el extranjero que vio a Diana y su esposo». El hombre continuó, su tono lleno de lástima maliciosa: «Pero Diana, ¿por qué te casaste con ese extranjero sin siquiera conocer toda la historia? Mi amigo dice que puede ser rico, pero es viejo y tiene un montón de hijos ilegítimos de los que ocuparse. No recuerdo que la familia su cayera en tiempos tan difíciles». «¿Cómo pudiste? ¿Ya terminaste?» George golpeó su vaso, su voz llena de ira. Miró fríamente al hombre. «¿Necesitas mi ayuda para cerrar tu boca?» La habitación cayó en un silencio incómodo. El presidente de la clase rápidamente intervino tratando de aliviar la tensión. «El señor An seguro que se preocupa por sus viejas amigas». El hombre se burló. Su propia hermana ni siquiera intervino para defenderla. «Pero aquí estás tú muy alterado en su nombre como su futuro cuñado». Ante esto, más personas comenzaron a intercambiar miradas extrañas. «Está bien». Vi a Diana apretar y soltar sus puños, aunque su sonrisa se mantuvo elegante. «Gracias por su preocupación, pero sé lo que estoy haciendo. No es asunto de nadie más comentar. Es suficientemente cierto». El hombre levantó su vaso y caminó hacia Diana, extendiendo su mano mientras hablaba. «Después de todo, la famosa belleza del campus lo está haciendo muy bien en ese mundo, incluso ganándose el afecto de los hijos ilegítimos de su esposo. Todavía pienso en ti a menudo, belleza Su. ¿Por qué no vienes conmigo?» «No me importaría», antes de que pudiera terminar. El hombre dejó salir un grito. «Te dije que si no puedes controlar esa boca tuya, lo haré yo por ti». George arrojó a un lado la botella de cerveza rota en su mano, su expresión llena de rabia. «George». Jadeé instintivamente extendiendo la mano para detenerlo. «No me toques». «George,
con los ojos rojos, sacudió mi mano con fuerza. Me tambaleé y caí al suelo. Amelia. Lisa gritó alarmada. Trozos de vidrio cortaron mi palma y brazo, y la sangre comenzó a fluir, pero George no escuchó ni se volteó. Solo agarró al hombre por el cuello, golpeándolo repetidamente en defensa de Diana. No fue hasta que Diana gritó: «George, lastimaste a Amelia», que fue como si hubieran jalado una correa de un perro feroz, y George se detuvo instantáneamente. Su puño levantado se congeló en el aire. Instintivamente se volvió para mirarme. Estaba siendo ayudada por Lisa, sus manos suavemente levantándome. George vio mi mano herida. Y con una mirada de pánico y culpa, corrió hacia mí, su voz temblorosa y llena de remordimiento. «Lo siento. No quise, no me toques». Me alejé de la mano extendida de George, observando cómo se congelaba en su lugar, y luego le di una leve sonrisa. «Suavemente». Pregunté: «George, parece que Diana está asustada. ¿No deberías ir a consolarla?». Capítulo 6. Nadie esperaba que yo reaccionara así. Incluso Lisa no pudo evitar jalar suavemente mi brazo, susurrando: «Amelia, no digas cosas por enojo». El dolor agudo en mi palma hizo difícil mantener la sonrisa en mi rostro. Así que me volteé hacia los demás ofreciendo una mirada de disculpa: «Lo siento. Pero parece que tendré que irme temprano». Solo entonces los demás parecieron salir de su asombro y se acercaron ofreciendo su preocupación. Pero debajo de sus palabras había un sentido de alegría maliciosa. Como si estuvieran disfrutando del drama, decían cosas como: «Se ve serio, Amelia. Deberías ir al hospital», pero no hacía ningún movimiento para hacerse a un lado. Sus ojos seguían yendo hacia George y Diana. Igual que tantas veces antes, siempre que los tres estábamos presentes. Siempre había un aluvión de chismes. George me persiguió tan insistentemente que todo Jiangcheng se enteró. Todos decían que estaba locamente enamorado de mí. Pero nadie creía que realmente me amara. Algunos incluso apostaban sobre cuánto tiempo tomaría para que George me dejara y terminara con Diana. Sin embargo, incluso después de que Diana se fue al extranjero, nunca obtuvieron la respuesta que querían. Pero eso no les impidió esperar que el drama se desarrollara. De repente me cansé de ser el centro de este espectáculo. Tanto que ni siquiera pude reunir la energía para poner una sonrisa falsa para George. ¿Cuánto más planeas quedarte aquí parado dejando que todos se rían de nosotros? ¡Qué broma! George frunció el ceño profundamente, un toque de frustración en su voz. «Amelia, deja de decir cosas por enojo. Déjame llevarte al...». Frente a Diana, George instintivamente evitaba llamarme esposa. «Ah». Extendió la mano para llevarme al hospital. Pero el grito de pánico de Diana lo interrumpió. Nadie había notado que el hombre que George había golpeado se estaba acercando sigilosamente a Diana. Toda su rabia por la golpiza ahora estaba dirigida a Diana. «Maldita». El hombre la agarró por el cabello, sosteniendo un cuchillo de carne contra su cara. Su expresión retorcida de malicia. «Tienes algo de valor. Apenas regresaste y ya estás enganchándote con el novio de tu hermana», escupió con malicia, acercando el cuchillo a la cara de Diana. «Veamos cómo puedes menospreciarme cuando arruiné esa cara bonita». Vi la cara de George cambiar dramáticamente. Sin dudarlo, soltó mi mano y corrió hacia Diana de nuevo, protegiéndola firmemente detrás de él. Le dijo en voz baja que cerrara los ojos y no tuviera miedo. Con una sola patada, el hombre colapsó, incapaz de levantarse de nuevo. George, rojo de furia, siguió golpeándolo, sin contenerse en absoluto. Me quedé quieta observando su espalda, de repente sintiendo una ola de desorientación. Capítulo 7. George siempre había sido bueno conmigo. El hijo mayor de la familia Ann, una vez rebelde e indómito, se había suavizado por mí, se distanció de sus amigos escandalosos y dejó de correr autos o ir a bares. Todo por una sola palabra mía. Incluso aprendió torpemente a cocinar por mis problemas de estómago e insistía en que comiera desayuno, cada vez que la gente lo molestaba por ser dominado. George con confianza ponía su brazo alrededor de mis hombros y respondía: «Estoy feliz de hacerlo». Luego hacía pucheros y buscaba mi aprobación. «Cariño, solo están celosos de mí», declaraba con orgullo su afecto por mí.
Todos creían que George estaba perdidamente enamorado de Amelia, pero ahora me doy cuenta de que todo era solo una forma de proteger a Diana. El viejo señor Ann había hecho muchos enemigos en sus años más jóvenes con sus tácticas despiadadas. Y George, habiendo heredado el temperamento de su padre, era igualmente imprudente. El peor incidente ocurrió cuando fui secuestrada y llevada a las montañas. Fue la única vez que George llegó tarde a encontrarme. Para cuando lo hizo, yo estaba al borde de ser agredida por el secuestrador enfurecido. Esa también fue la primera vez que vi a George tan furioso. Destruyó completamente a ese hombre, convirtiéndose en una fuerza imparable, muy parecido a un perro rabioso. Justo como ahora, mientras protege a Diana, pero en ese entonces pude detener a George. George me había escuchado. Hizo que otra persona se encargara de las consecuencias y luego, sin decir palabra, suavemente me llevó a un helicóptero. No fue hasta que estuvimos solos que la voz de George tembló incontrolablemente. Estaba al borde de las lágrimas. Una y otra vez, seguía disculpándose. Enterró su cara en mi cuello y sus lágrimas ardientes quemaron mi corazón, así que le dije a George: esto no fue tu culpa. Llegaste justo a tiempo para salvarme, y estoy agradecida. Yo fui quien aceptó voluntariamente la cercanía de George. Así que debería haber estado preparada para enfrentar todos los riesgos que venían con ello. No es así. El agarre de George en mí se apretó. Parecía que quería decir algo, pero al final no dijo nada. Todo lo que murmuró fue: Amelia, cariño, eres una tonta de buen corazón. No entendí y seguí consolando a George. Pero después de ese incidente, George dejó de alardear su afecto por mí frente a otros. Pensé que era su forma de protegerme. Pero ahora que lo pienso, era porque se sentía culpable. Así que George, ¿realmente te sentiste culpable hacia mí, no es así? Capítulo 8. El salón de banquetes estaba en caos. Nadie esperaba que las cosas escalaran tanto. Algunas personas fueron a consolar a Diana. Otros llamaron a la policía y unos pocos marcaron una ambulancia, pero nadie se atrevió a intervenir y detener al enfurecido George. Excepto Diana. Ella corrió hacia adelante, abrazando a George, su voz temblando mientras lo llamaba: George, es suficiente, detente. Y así George se detuvo. Observé fríamente cómo George se volteaba, sosteniendo a Diana y susurrando suavemente para consolarla. Este abrazo fue mucho más natural e íntimo que el que había presenciado antes. Amelia. Lisa instintivamente apretó mi brazo. Su voz llena de preocupación. Está bien. Ya no miré a los dos y me di la vuelta para irme. Está bien. Desde el momento en que escuché a George decir: con ella cerca, nadie te prestará atención, debería haber entendido. Para George, Diana siempre fue la persona más importante. Tal vez no era solo George. Debería haberme dado cuenta de esto hace mucho tiempo. Fue mi propia tontería. Tontería que me llevó a creer que ser constantemente comparada y descartada finalmente me despertaría del sueño de 5 años que había tejido. Dolió. Dolió mucho. Pero dolió lo suficiente para hacerme despertar completamente. Capítulo 9. No sé si George vino a casa esa noche o no. Empaqué mis cosas y me mudé, quedándome temporalmente en un hotel, pero pronto me di cuenta de que no podía evitar completamente ver a George. Después de todo, la compañía era algo que habíamos construido juntos. Podía vivir sin George, pero no podía soportar dejar ir a DX. Sin embargo, durante varios días seguidos, George no apareció en la compañía. Incluso su secretaria vino a mí varias veces tratando de preguntar sutilmente por él. Mientras tanto, Diana, quien me había bloqueado de sus redes sociales hace mucho tiempo, de repente se volvió muy activa. La publicación más llamativa era una foto de un pastel de cumpleaños. El pastel era hermoso y la mano que lo cortaba usaba un anillo de pareja idéntico al mío. Debajo de la publicación, un montón de personas le deseaban a Diana un feliz cumpleaños y le daban la bienvenida de regreso al país. Entre los que deseaban bien, un comentario destacó: después de todo este tiempo, ustedes dos finalmente terminaron juntos. Y Diana solo respondió a ese comentario. Aunque fue solo una carita sonriente vaga, me quedé mirando en silencio la respuesta de Diana, y confirmó lo que ya sabía. Todos sabían que George inevitablemente elegiría a Diana al final, todos menos yo. La transformación del patito feo en cisne solo pasa en los cuentos de hadas. La realidad es mucho más cruel, no importa cuánto me hubiera esforzado. Antes de que pudiera apagar mi teléfono, entró una llamada.
Era mi madre. Comenzó con su tono usual de casi acusación. ¿Por qué no regresaste para el cumpleaños de Diana el otro día? Finalmente está de vuelta en el país y como su hermana menor, ni siquiera le deseaste feliz cumpleaños. ¿Sabes lo herida que se siente? Escuché en silencio los divagues sesgados de mi madre. Cuando hizo una pausa para recuperar el aliento, dije, hace 5 días fue mi cumpleaños. Pero nadie lo recordó. Mi madre se quedó en silencio. Fue como si se hubiera quedado atascada, incapaz de decir una sola palabra por mucho tiempo. Capítulo 10, ¿qué quieres decir con eso? Su voz se volvió más agitada. No te molestes, sonreí tratando de calmarla. No estaba tratando de culparte. Después de todo, no estoy en posición de culparte tampoco. Después de todo, su favoritismo no era algo de una sola vez. El año en que nací, mi padre tuvo una aventura. Cuando mi madre se enteró, estaba muy embarazada y fue a confrontar a la amante. Lo que llevó a mi nacimiento prematuro. Durante el parto surgieron complicaciones. Y el parto natural se convirtió en una cesárea de emergencia. Mi madre siempre había sido vanidosa. Pero junto con sus estrías, ahora tenía una cicatriz fea en su estómago. No podía aceptarlo, e incluso desarrolló depresión posparto. Durante ese tiempo difícil, fue Diana, obediente y comprensiva, quien la ayudó a sanar, y cada vez que mi madre me veía, solo le recordaba la cicatriz fea en su cuerpo y el dolor causado por la aventura de mi padre, así que cuando mi madre mostraba favoritismo, todos me decían que fuera más comprensiva. Amelia, tu madre pasó por mucho para darte a luz. Deberías ser más considerada. Así que aprendí a entender a mi madre y a hacer la vista gorda ante su favoritismo. Pero en realidad, esta comprensión solo resultó en que ni siquiera tuviera mi propio cumpleaños, al principio. Fue para evitar problemas, así que mi madre me hizo celebrar junto con Diana. Mi cumpleaños fue pospuesto para celebrar el cumpleaños de Amelia. Pero con el tiempo solo había una corona. Y solo una persona recibía deseos de cumpleaños. Eventualmente olvidaron cuando era mi cumpleaños, así que le dije a mi madre, con George celebrando su cumpleaños. Solo la habría molestado estando ahí. No traigas a George a esto. El tono de mi madre se volvió duro. Nunca fuiste rival para George. Quién sabe qué trucos usaste para engañarlo. Siguió hablando pero no pude escuchar ni una palabra. Solo sostuve el teléfono, mirando fijamente al piso. Sintiendo un frío lavarme, tomó un largo rato antes de que encontrara mi voz de nuevo, así que después de todos estos años, ¿todavía crees que no tengo ni una sola cualidad que pudiera hacer que George me amara? ¿No es ese el caso? Mi madre dijo con impaciencia. ¿Realmente crees que eres mejor que Diana? Si me preguntas a mí, George y Diana son la pareja perfecta. Aunque yo había sido quien estuvo al lado de George todos estos años, cuidándolo, mi madre todavía creía que yo no era rival para Diana, así que parpadeé para alejar el dolor seco en mis ojos, sonreí y suavemente dije, tienes razón. George debería estar con Diana. Igual que como no importa cuánto me esforcé, no pude hacer que me amaras aunque sea un poco más. ¿Cómo podría George realmente enamorarse de mí? Lo siento mucho, luché por mantener mis emociones bajo control, aunque mi voz temblaba ocasionalmente. Que después de todos estos años todavía no pude ser tan buena como Diana. Pero si hubiera tenido la opción, no habría querido ser tu hija. Decir esas palabras trajo un sentido de alivio que nunca había sentido antes. Yo no era necesitada por nadie. Y a su vez, había aprendido a no necesitar a nadie tampoco, había crecido sola pero resiliente. Ves, estoy muy bien ahora, pero no llegué a escuchar la respuesta de mi madre. Porque Diana le quitó el teléfono, ella dijo, Amelia, hablemos. Capítulo 11. Rechacé la solicitud de Diana de reunirnos. Ella no estaba lista para rendirse, así que me envió 2 fotos, una era de George en un restaurante. A través de la ventana en el fondo, la Torre Eiffel se alzaba alta. Diana había estudiado en París antes, la segunda foto era una toma profesional de negocios de Diana. Estaba sosteniendo el próximo nuevo producto de DX, esa foto me golpeó más fuerte que la primera. La miré fijamente por mucho tiempo antes de finalmente preguntarle a Diana, ¿qué estás tratando de decir? DX, Diana Sandra.
Diana me llamó directamente, su voz llena de diversión. No hay nadie más adecuada que yo para ser la cara del nuevo producto de DX, ¿no crees? Yo siempre había sido responsable de la promoción y la portavoz de los nuevos lanzamientos de DX. Originalmente habíamos firmado a la estrella de cine en ascenso Daniela para esta campaña. Para asegurarla, había pasado 6 meses siguiéndola a locaciones de filmación, viajando por montañas remotas y desiertos, poniendo un esfuerzo significativo para finalmente ganármela, y ahora, así de fácil, Diana la estaba reemplazando. Necesito algo de reconocimiento después de regresar al país. Así que George me dio esta oportunidad. Escuché que tú estabas a cargo de la portavoz. Así que necesitaré que te comuniques y manejes la cancelación. Diana habló con el tono de alguien a cargo. Al final de la llamada, agregó casualmente, como de paso, y escuché que fuiste secuestrada y llevada a las montañas antes. No es de extrañar que George regresara corriendo ese día. Capítulo 12. George estaba de vuelta. Actuó como si nada hubiera pasado, quejándose juguetonamente, preguntando dónde había ido. Su voz estaba espesa por el alcohol. Cariño, me siento horrible. Podía decir que estaba borracho. No tenía sentido discutir con un borracho. Así que colgué y bloqueé toda la información de contacto de George, pero él vino directo a la compañía. Todos en la oficina observaron cómo George corrió a mi oficina luciendo alterado y ansioso, preguntando con cuidado, cariño, ¿estás enojada conmigo? Le dije a mi asistente Lee que cerrara la puerta al salir, dispersando a la multitud de espectadores curiosos. Luego le dije a George, no estoy enojada. No tenía razón para estar enojada con alguien que ya no importaba. George se puso rígido. Pero rápidamente se recuperó, sacando una caja bellamente envuelta de su bolsillo. Sus ojos brillando mientras me miraba, cariño, mira. Un regalo de cumpleaños. Fue hecho a la medida. Así que llegó un poco tarde. George nerviosamente se lamió los labios, asegurándome ansiosamente, pero te juro que no olvidé tu cumpleaños a propósito. Lo prometo. Bajé los ojos hacia la caja en su mano y de repente recordé algo. El momento que me llevó a aceptar estar con George. Capítulo 13. Creciendo. Si había algo en lo que podía superar a Diana, era en lo académico, así que cuando Diana casualmente dijo, ojalá pudiera ir de ella a la escuela con Amelia, mi madre insistió en que me saltara un grado para estar en la misma clase que ella, todo para ayudar a cuidar de Diana, quien estaba enfocada en sus exámenes de artes. Al principio, todos prestaron atención especial a mí porque era la hermana de Diana. Pero pronto perdieron el interés. Yo era aburrida y poco interesante. Nada más que una ratón de biblioteca que enterraba su cabeza en los estudios. Completamente lo opuesto de Diana. Además, captaron el disgusto de Diana por mí. Y así comenzaron a acosarme. George una vez fue uno de ellos. Pero un día de repente se paró frente a mí, audaz y arrogantemente diciéndoles a esos acosadores, Amelia está bajo mi protección de ahora en adelante. Comenzó a traerme desayuno, pidiéndome ayuda con la tarea, diciendo que quería ir a la misma universidad que yo. Incluso admitió ante sus amigos, sí, me gusta Amelia. Nadie le creyó. Ni siquiera yo. Hasta que un día, en mi cumpleaños, George me sacó a la fuerza del estudio vespertino, en el patio oscuro de la escuela. Sacó un pastel de cumpleaños que había preparado y encendió las velas. ¡Feliz cumpleaños! La tenue luz de las velas iluminaba el fino sudor en su nariz, sus ojos brillaban mientras hacía una promesa. Celebraré cada cumpleaños contigo de ahora en adelante. Ese fue el primer cumpleaños que había tenido que era verdaderamente mío. Y fue por esa promesa que después de nuestros exámenes de ingreso a la universidad, acepté estar con George, y me mantuve a su lado durante 5 años increíblemente difíciles. Pero George rompió su promesa al final, aunque supongo que realmente no la rompió. Después de todo, la promesa había sido construida sobre mentiras desde el principio. Capítulo 14. Cariño, ¿no vas a abrirlo? La voz tentativa de George me sacó de mis pensamientos. No lo miré. No hay necesidad de abrirlo. ¿Cómo puede no haber necesidad de abrirlo? George sonó asustado. Abrió la caja, y adentro yacía un anillo delicado. En solo 2 semanas, George y yo se suponía que nos casaríamos.
Me miró con una expresión esperanzadora. Dijiste antes que el anillo no estaba bien, así que mandé hacer uno nuevo a la medida. Pruébatelo. Mientras hablaba, George extendió la mano tratando de poner el anillo en mi dedo. Rápidamente retiré mi mano. El movimiento tan abrupto que golpeó el anillo fuera de la mano de George. No me toques. Me di cuenta en ese momento de que odiaba el toque de George más de lo que jamás había imaginado. Lo odiaba tanto que no podía controlar las ganas de vomitar. El anillo rodó al piso. George se quedó ahí parado, mirándolo fijamente. Después de una larga pausa, forzó una sonrisa. Qué torpe soy. Ni siquiera puedo sostener algo. Se agachó y cuidadosamente recogió el anillo, sus ojos rojos cuando levantó la mirada. Cariño, no me llames así. Lo interrumpí y luego le dije, George, me das asco. Así que por favor no me toques más. Hable cada palabra claramente. George me miró, el color drenándose de su rostro poco a poco. Todavía estás enojada, ¿verdad? De repente se rió suavemente. ¿Por qué protegí a Diana ese día? Estás enojada, ¿verdad? George dijo que una vez pensó que todavía amaba a Diana. Pero esos días con ella, no podía dejar de soñar contigo. Comencé a rechazar el toque de Diana y me hizo sentir horrible. Tan insoportablemente horrible. Pensé que sería feliz cuando Diana regresara, pero cuando la enfrenté, todo lo que sentí fue frustración. Dijo que pasó 5 días confirmando que no amaba a Diana. Solo era reacio a dejarla ir. George me miró, su voz ahogándose. Amelia, creo que realmente me he enamorado de ti. Llamó mi nombre una y otra vez. Cada vez seguido de, lo siento. El hombre, una vez orgulloso, estaba prácticamente arrodillado a mis pies. Completamente deshecho, así que suspiré y me agaché para mirarlo. George pensó que lo había perdonado, y sus ojos se iluminaron con esperanza, pero solo le dije, George, enamorarse del reemplazo de alguien para protegerlo del peligro, ¿no crees que eso es patético? Los labios de George temblaron, pero no pudo decir ni una palabra. Fue como si el último pedazo de su pretensión hubiera sido arrancado, exponiendo la sucia verdad debajo. Capítulo 15. George comenzó a enviarme flores. Ramo tras ramo de rosas rojas llegaron a mi oficina. Junto con las flores venía una lonchera hecha en casa por George. 3 comidas al día, sin falta, pero George no se atrevía a aparecer frente a mí él mismo. Tenía a la asistente Lee para entregar todo. La vicepresidenta Sue es muy afortunada. El señor Ann la trata tan bien. Sí, escuché que el señor Ann solía ser todo un mujeriego, pero cambió sus formas poco a poco por la vicepresidenta Sue. Escuchar los comentarios envidiosos de mis colegas me hacía sentir como si estuviera de vuelta en la escuela. Era lo mismo en ese entonces, alabando la devoción de George, envidiando mi supuesta buena fortuna, así que le dije a mi asistente que distribuyera las rosas. Soy alérgica al polen. Si les gustan, tómenlas. Una de las chicas inmediatamente sonrió y agarró una rosa. Bueno, tomaré algo de la buena suerte de la vicepresidenta Sue. Tal vez encuentre un hombre tan genial como el señor Ann. Yo también quiero una. El gran ramo de rosas pronto fue dividido entre ellas. Dejando solo unas pocas hojas dispersas, miré hacia abajo la lonchera en mi escritorio y frente a todos la tiré a la basura. Ignorando sus expresiones sorprendidas y confundidas, sonreí y me encogí de hombros. Ah, soy alérgica a las loncheras. En ese momento, todos se dieron cuenta de que algo estaba mal. Especialmente las chicas sosteniendo las rosas, quienes de repente se veían incómodas. No se preocupen por eso. Estas flores son caras, sería un desperdicio tirarlas, las tranquilicé. Amelia, ¿tú y el señor Ann tuvieron una pelea? Una de las chicas que estaba más cerca de mí preguntó tímidamente. No peleamos. Vi a George parado detrás de mis colegas. Mirando fijamente las rosas en sus manos, sus ojos cayeron en el empaque familiar en la basura y sus ojos se enrojecieron de nuevo, así que miré a George y me reí suavemente. Solo tengo una mejor opción ahora. Capítulo 16. Le entregué a George mi renuncia. En verdad, desde que descubrí que George me ocultó cosas, incluso rompiendo un contrato solo para hacer a Diana la portavoz,
Ya no quería tener nada que ver con DX, George realmente sabía cómo darme asco. La compañía en la que había puesto mi corazón, la que había nutrido y visto crecer. Siempre había sido solo un regalo preparado para Diana desde el principio, con mi renuncia repentina y sin una entrega adecuada de mis proyectos. George se vio obligado a hacerse cargo, el incumplimiento de contrato con la portavoz y su rivalidad con otras compañías lo mantuvieron demasiado ocupado para venir a buscarme, lo que me dio la oportunidad perfecta para reunir información sobre el tiempo de Diana en el extranjero. Parecía que George había ayudado a Diana a encubrir algunas cosas, ya que mi búsqueda inicial encontró algunos obstáculos, así que me comuniqué con el hombre que George había golpeado en la reunión de clase, porque había intentado lastimar a Diana. Su pequeña compañía había sido aplastada por George, dejándolo en ruinas. Cuando me vio, el hombre no se sorprendió. Fácilmente entregó la información que había guardado. Luego me dijo una cosa más, el día antes de que George interviniera para protegerla. Lo vi confesarle su amor a Diana. Pero Diana lo rechazó. Mientras decía esto, su voz goteaba con alegría maliciosa. Qué tonto tan lamentable, ¿eh? George solo te usó para vengarse de Diana. Claramente esperaba que me enojara o me molestara. Pero desafortunadamente para él, no lo hice. No desperdiciaré mis emociones en alguien irrelevante, le sonreí. Parece que tu plan falló. George siempre me había molestado llamándome una tonta de buen corazón, diciendo que mi paciencia no tenía límites, pero no sabía que yo guardo rencores. Capítulo 17. No me sorprendió que George descubriera dónde me estaba quedando. Pero me sorprendió un poco lo rápido que apareció. ¿Cariño? George instintivamente dio 2 pasos hacia mí, pero luego se forzó a detenerse, se paró a unos pasos de distancia, sonriendo nerviosamente. ¿Por qué llegaste a casa tan tarde? La seguridad en este vecindario no es tan buena. Podría ser peligroso para una chica llegar sola a casa de noche. ¿Qué tal si te consigo un nuevo lugar? Si no tienes suficiente dinero, ¿puedo? ¿Peligroso? Lo interrumpí, mi sonrisa llena de burla. ¿No debería ser más seguro que estar cerca del señor Ann? Después de todo, esas personas usarán cualquier medio necesario para amenazarte. George inmediatamente cerró la boca, su rostro pálido. Probablemente no había descansado bien en un tiempo, sus ojos estaban inyectados de sangre y su camisa estaba arrugada. Amelia, George dijo, su voz casi suplicante mientras me miraba con desesperación. ¿Puedes darme una oportunidad de compensártelo? Sé que te mentí, sé que hice tantas cosas horribles y sé que te lastimé. Pero Amelia, ¿no puedes darme solo una oportunidad más? Para cuando terminó, su voz estaba espesa con lágrimas. Me miró, sus ojos llenos de profunda tristeza. No dije ni una palabra. Simplemente pasé junto a él y subí las escaleras. La mirada de George se oscureció, pero no me siguió. Después de eso, George vino a buscarme unas cuantas veces más. Pero lo despedí fríamente cada vez. Pensé que con su orgullo no continuaría humillándose a sí mismo. Hasta la noche que llegué tarde a casa y me encontré con un ladrón, no había mucho de valor en mi bolso. Pero adentro había una carta de oferta de una nueva compañía. Instintivamente me negué a soltarla, haciendo que el ladrón pensara que había algo valioso en ella. Comenzó a jalar más fuerte. Fue entonces cuando George apareció. Luchó con el ladrón, y al final el ladrón furioso apuñaló a George con un cuchillo, pero durante toda la lucha, George nunca soltó mi bolso. El ladrón huyó con miedo. George me miró, luchando por entregarme mi bolso, luego sonrió. Amelia, mira, capítulo 18. Llevé a George al hospital. Incluso en su estado inconsciente, se aferraba fuertemente a mi mano, así que me vi obligada a quedarme a su lado. El ladrón también debió haber entrado en pánico, porque la herida de la puñalada no era profunda y George recuperó la conciencia bastante rápido. Lo primero que hizo cuando despertó fue buscarme. Solo me alegro de que estés bien. George me sonrió. Pero tan pronto como habló, grandes lágrimas rodaron por su rostro. Todos los demás en la habitación salieron en silencio. Tenía tanto miedo de que algo te pasara. George limpió sus lágrimas torpemente, tratando desesperadamente de no verse tan patético, su voz temblando. Vi el cuchillo y mi corazón casi se detuvo. Escuché en silencio.
incluso mientras las palabras de George se volvían más inconexas y frenéticas. Luego, mientras George gradualmente se quedaba en silencio, abrí la caja del anillo que él siempre llevaba consigo, me puse el anillo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho a la medida para mí, le sonreía a George. El anillo es hermoso. Y observé cómo la luz en los ojos de George comenzaba a brillar de nuevo, poco a poco. Capítulo 19. Parecía que George y yo nos habíamos reconciliado. Estaba incluso más pegajoso que antes, tratándome con aún más precaución, era como si estuviera tratando de compensar todo lo que había hecho mal. Y era como si toda la situación con Diana nunca hubiera sucedido. George cautelosamente probaba mi actitud hacia él, aterrorizado de que me enojara. Constantemente rebajándose, yo tampoco había regresado a DX. George había preguntado dudosamente si quería regresar. Y me negué, hizo una pausa, luego torpemente trató de cubrirlo. Está bien. Puedo cuidar de ti. Hay tanto trabajo en la compañía y no quiero que estés tan exhausta. Sonreí y no dije nada. La boda que había sido planeada hace mucho tiempo procedió según lo programado. George estaba feliz cuando acepté. Mientras la boda se acercaba, permanecí indiferente, como si no me concerniera, porque George había asumido todas las responsabilidades él mismo. Todos los planes originales para la boda fueron descartados y rehechos, parecía aterrorizado de que algo saliera mal. Así que manejó todo personalmente, incluso los vestidos de novia fueron seleccionados después de mucha deliberación por George. Y me envió unas cuantas opciones para que eligiera. Casualmente elegí uno sin siquiera mirar de cerca. Ni siquiera me molesté en probármelo, la sonrisa emocionada de George se congeló. Miró fijamente el vestido, perdido en sus pensamientos, pero finalmente sonrió y asintió, ese es el que me gustó también. Sabía que estábamos sincronizados. Hizo que se llevaran el vestido. Solo necesitas lucir hermosa como mi novia, dijo, besándome ligeramente, sus ojos ligeramente rojos. Prometo que te trataré mejor que nadie jamás podría. Juró con toda seriedad. Sonreí y murmuré en acuerdo, observando en silencio la figura de George mientras se iba. Así que George, todavía no me entiendes. Si ni siquiera quise probarme el vestido, ¿cómo podría aceptar ser tu novia? Capítulo 20. El día de la boda, la sonrisa de George nunca dejó su rostro. Hasta que vio a Diana caminando hacia él en un vestido de novia blanco. Una sonrisa alegre en su rostro, detrás de ella. La niña de las flores era la hija del mejor amigo de George, en la mano de Diana había un anillo de bodas. Era el mismo anillo que había probado antes, pero descubrí que no me quedaba, en verdad. El anillo de bodas que George había preparado durante tanto tiempo simplemente no estaba destinado para mí. George. Diana lo llamó, sus ojos rebosando de lágrimas. Finalmente estamos juntos. No, tú no. George pareció volver a la realidad. El pánico llenó su rostro mientras buscaba frenéticamente por mí. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está Amelia? ¿A dónde fue? Diana, ¿la forzaste a dejarme de nuevo? Agarró los hombros de Diana, casi gruñendo entre dientes apretados. ¿Cómo puedes ser tú? ¿Cómo podría ser tú? La sonrisa perfecta usual de Diana se congeló. George, me estás lastimando. Frunció el ceño, suavizando su voz. ¿No siempre me estuviste esperando? Ahora que he regresado, ¿no deberíamos estar juntos? No. Solo quiero a Amelia. George empujó a Diana al suelo, ignorando completamente los murmullos de la multitud mientras intentaba salir corriendo a buscarme, y en ese momento, la pantalla detrás de ellos se encendió. Diana apareció en la pantalla, se veía más joven y hermosa de lo que se veía ahora. En la preparatoria, Diana había sido dulce y gentil, la chica de los sueños de muchos, pero en el video, estaba sonriendo mientras ordenaba a la gente desnudar a una chica y quemarla con cigarrillos, dejando cicatrices en su piel, todo porque la chica había derramado agua accidentalmente sobre los zapatos de baile de Diana. Amelia, Diana inclinó la cabeza con una suave sonrisa, su voz todavía gentil. Ella es solo una mocosa sin valor que a nadie le importa. Puedes divertirte con ella, no es como si a mi mamá le importara de todos modos. Incluso si Amelia termina muerta.
Solo diré unas palabras y mi mamá no estará demasiado molesta. Mientras el video se reproducía, noté a mi madre en la audiencia. Su cuerpo poniéndose rígido, sus ojos estaban pegados a la pantalla, llenos de incredulidad. Como si no reconociera a la hija que siempre había amado. Me había tomado mucho tiempo encontrar estos videos. Antes de que Diana dejara el país, había pedido a la gente que encubriera su pasado sórdido, pero las cosas que la gente hace siempre dejan rastros. La última parte del video mostraba la vida de Diana en el extranjero. Se había casado con un hombre mayor, y para heredar su fortuna, sedujo a su hijo ilegítimo y planeó su muerte. Diana entró en pánico. Frenéticamente trató de apagar el video, pero George la detuvo. Ignorando sus gritos y súplicas, George fríamente la hizo ver todo. Para cuando el video terminó, la policía había llegado. Yo los había llamado. La cara de Diana estaba surcada de lágrimas, su apariencia cuidadosamente elaborada ahora un desastre y casi cómica. No fui yo. No hice nada de esto. Todo es mentira, todo es un montaje. Gritó, su voz ronca mientras se derrumbaba en lágrimas. La vi liberarse y correr hacia mi madre, pero mi madre solo la miró con horror, como si estuviera mirando a una extraña aterradora. Diana de repente se detuvo en seco. No me molesté en ver el resto de la farsa. Me di la vuelta y me fui. Ya era suficiente. Capítulo 21. Diana ya estaba establecida como la portavoz del nuevo producto de DX. Después de que su escándalo estalló, la imagen de DX se desplomó y los precios de sus acciones cayeron en picada. Pero yo ya había vendido mis acciones al competidor de George hace mucho tiempo. La compañía rival aprovechó la oportunidad, yendo despiadadamente tras George. La próxima vez que vi a George fue después de regresar de mi viaje. Había perdido mucho peso y una aura sombría y triste se aferraba a él. Amelia. La voz de George estaba ronca. Intentó alcanzar mi brazo pero se congeló bajo mi mirada fría. Te dije antes que eres asqueroso. No me toques. Dije de manera plana, y luego agregué, George, actuar así hará que Diana esté muy triste. Esperaste por ella durante tantos años, la protegiste durante tantos años. Aunque ahora está enfrentando su castigo y va a prisión, estoy segura de que la amas tanto que todavía la esperarás, ¿verdad? El cuerpo de George se tambaleó ligeramente. Su voz estaba tensa. No estoy esperando por ella, pero honestamente, a veces siento bastante envidia de Diana. Sonreí pretendiendo no escuchar las palabras de George. Parece que todo lo que tiene que hacer es pararse ahí y la gente se alinea para amarla sin que ella haga nada. Somos hermanas pero no podríamos ser más diferentes. Las cosas por las que trabajé tan duro Diana podía obtenerlas tan fácilmente e incluso más de lo que yo podía. A veces siento que la vida es bastante injusta. Pero, ¿y qué? Amelia es solo Amelia. Incluso si no tengo a nadie más, todavía estaré bien. ¿No siempre me las he arreglado antes? Amelia. La voz de George se volvió urgente mientras me llamaba. Parecía que había realizado algo. Y a pesar de preocuparse por hacerme enojar, agarró mi muñeca. Su mirada llena de dolor y desesperación. Por favor no digas más, ignorando sus súplicas. Le dije a George, una palabra a la vez, George. Probablemente nunca supiste cuánto te amé una vez. Una vez, te había amado con todo mi corazón. Te veía como mi único amor, mi único amigo, mi única. Hice una pausa y suavemente exhalé las palabras, salvación. Nunca olvidaría la figura que se paró frente a mí cuando otros me aislaban y acosaban. Ni ese, feliz cumpleaños, bajo el cielo nocturno, estaba agradecida de que durante mis momentos más difíciles. Fue George quien estuvo a mi lado, me había sacado de esa casa sofocante y le dijo a mi madre, ya que te disgusta tanto Amelia. Por favor no la molestes más. La respetaré. Cuidaré de ella y le daré todo lo que quiera. Aunque todo estaba basado en una mentira. Pero ahora me he dado cuenta de que la única persona que puede salvarme soy yo misma. El agarre de George no era fuerte, así que fácilmente liberé mi mano. Le sonreí. Poner tus esperanzas y sueños en otra persona es demasiado arriesgado. Decir que no dolía sería mentira. Aunque me había dicho a mí misma eso una y otra vez,
No pude evitar la amargura que surgió al decir esas palabras. ¿No es cierto que todos anhelan ser amados? Es solo que no tuve suficiente suerte, parpadeé alejando las lágrimas que amenazaban con caer, forzando el impulso de llorar. George, si realmente quieres compensármelo, mantente lejos de mí. No me dejes verte de nuevo. Todavía no podía perdonar a George. Amelia. La respiración de George se volvió irregular, todo su cuerpo temblando. No me queda nada. La familia no te abandonará. La compañía rival había presionado duro y el flujo de efectivo de la compañía fue cortado. Al final, la familia Ann intervino, destrocé la ilusión de George y le dije, yo una vez no tenía nada tampoco, pero sobreviví. Tal vez fue difícil, pero todavía era mejor que la vida de la mayoría de la gente. George se quedó en silencio. Después de una larga pausa, preguntó, su voz ahogada con lágrimas, ¿por qué terminamos así? Estaba tan cerca de retenerte. ¿Por qué no me amas? Le di la razón. Nunca creí en excusas sobre lastimar a alguien que amas por alguna razón oculta o secreto. Incluso los niños pequeños saben que cuando les gusta a alguien, guardan el dulce de su maestra para dárselo a esa persona. Saben cómo hacer feliz a la persona que les gusta, verlo sonreír, tratar de hacer que esa persona les guste también. Así que George, nunca realmente me gustaste. Cada palabra fue como un juicio final. Capítulo 22. George nunca vino a verme de nuevo. Tal vez lo hizo, pero no apareció frente a mí. Más tarde escuché que la familia Ann lo había llevado de vuelta a la fuerza. El viejo estaba furioso, usando todos los medios a su disposición para forzar a George a un matrimonio arreglado. George simplemente se rindió. A menudo se emborrachaba hasta quedar inconsciente, y un día mientras conducía borracho, tuvo un accidente de auto. La familia Ann usó todos sus recursos para sacarlo de problemas. Pero George nunca volvería a caminar. Después de eso, viajé a muchos lugares. Conocí a mucha gente e hice muchos amigos nuevos, me mostraron un mundo completamente nuevo. Y mi crecimiento ya no se sentía tan doloroso. Cuando regresé, descubrí que mis padres se habían divorciado. Después de toda una vida de pelear, finalmente se destrozaron el uno al otro. Al final, incluso tuvieron un altercado físico durante la separación y mi madre fue empujada al suelo y enviada al hospital. Mi padre se mudó con su vieja amante y vivían felices como una familia. Cuando fui a visitar a mi madre, descubrí que había desarrollado alguna forma de demencia. Ya ni siquiera me reconocía. Mientras la cuidaba, de repente agarró mi mano y me miró fijamente por mucho tiempo antes de decir, «Te pareces mucho a mi hija». «¿Diana?». Sonreí mientras retiraba mi mano y negaba con la cabeza. «No me parezco en nada a ella». «No, Diana. No ella». Mi madre sacudió la cabeza frenéticamente, murmurando, «Tengo otra hija. Tengo otra hija». «Pero, ¿cómo se llama?». Su nombre es, no podía recordar mi nombre, solo golpeándose la cabeza con frustración, la detuve y dije, «Solo tienes una hija». «Su nombre es Diana». «¿Es así?». Me miró fijamente con expresión vacía, su expresión llena de confianza. «Sí». Sonreí. Contraté a una enfermera para que cuidara de ella en el hospital, pero no la visité de nuevo. Amelia tiene su propia vida que vivir. Incluso si el camino por delante no es fácil. Pero continuaré creciendo, fuerte y sola. Tal vez algún día conoceré a alguien que me necesite y que yo necesite también. ¿Quién sabe?